más o menos siguiendo la tónica del domingo pasado, de cómo el Señor nuestro Dios ha llamado, ha elegido a personas muy concretas para asociarlos en su plan de salvación. La semana pasada se hablaba mucho del famoso Samuel. Hoy aparece un personaje en la primera lectura llamado Jonás. Elegido por Dios, lo llama el Señor para enviarlo a predicar a una población llamada Nínive. Nínive era la capital de un imperio llamado los asirios. Los asirios fue un imperio perverso, terrible. Cuando conquistaba territorios, masacraba parejo. Podríamos decir que encarnaban la maldad, lo más destructivo del corazón humano. Y si Dios está mandando a este profeta, llamándolos a la conversión, más allá de si sucedió literalmente o no, ¿qué enseñanza hay allí? Que cuando va un hombre de Dios, con la autoridad de ser enviado por Dios, sí puede despertarse en el corazón del hombre o del ser humano la posibilidad del arrepentimiento o de la conversión. Dice la palabra de Dios que empezó a recorrer Nínive, Jonás, diciéndoles, en 40 días este lugar va a ser destruido. Tuvo que haber calado aquella palabra en el corazón de los ninivitas junto con su rey, que emprendieron signos penitenciales, entraron en ayuno, se arrepienten, dice la palabra de Dios. Cuando vio Dios cómo se arrepentían de su mala vida, Dios desistió de reprenderlos, entre comillas, castigarlos. Pero hay algo clave. Los ninivitas, dice, creyeron en Dios o le creyeron a Dios. No dice, le creyeron a Jonás en su predicación, pero indirectamente están diciendo, al creerle a Dios, están aceptando que Jonás era un hombre de Dios, un predicador que iba a nombre de Dios. El profeta bíblicamente no es el que anda adivinando cosas del futuro. Bíblicamente el profeta es el hombre elegido por Dios para ser portador de un mensaje de salvación, elegido por Dios para comunicar su mensaje. ¿Y qué vieron los ninivitas? Que efectivamente lo que andaba predicando Jonás venía del único Dios verdadero, y se arrepienten, y Dios desiste reprenderlos. Vamos a retomar algunas citas bíblicas donde se ve cómo esta elección, este llamado, esta vocación de Jonás se da en muchos otros personajes, y siempre en función de llamar a acercarse a Dios, a retomar la vida como Dios quiere. Fíjense, o enderezar los caminos según el proyecto de Dios. Libro del Éxodo, capítulo 3, verso 10. ¿Cuál es el contexto? Habían estado esclavizados los hebreos en Egipto. Dios elige a Moisés y lo envía, dice, ve, yo te envío hacia el faraón para que vayas a liberar a mi pueblo Israel de la esclavitud de los egipcios. Dios es el que tiene la iniciativa y envía a Moisés. Ciertamente Moisés pone objeciones. A veces le puede ganar la timidez, la cobardía. ¿Por qué voy a ir yo? Pero en fin, Dios lo elige. Pasa el tiempo, inmediatamente después de la muerte de Moisés, sigue un personaje llamado Josué. Él es el que va a llevar en definitiva a las tribus de Israel a la tierra prometida.
Ahí en el libro de Josué, capítulo 1, verso 2, dice que el Señor tal cual le encomienda a Josué: pasa el Jordán, lleva a los israelitas a la tierra que les voy a dar. Lo ha elegido Dios a Josué para que se dé la toma de posesión de la tierra o la conquista y la repartición de tierra prometida. Pero ahí está ese personaje Josué, elegido por Dios y enviado para estar al frente de ese pueblo. Pasa el tiempo y nos detenemos con dos grandes profetas del siglo VIII. Primero el profeta Isaías, capítulo 6, verso 8. El Señor le va a decir a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Isaías le va a responder: aquí estoy, envíame a mí. Dios es el que tiene la iniciativa, así como con Moisés, con Josué, ahora con Isaías. Y en el verso 9, capítulo 6, verso 9 de Isaías, va a decir: aunque se les proclame, no van a entender. Aunque se les siga anunciando, habrá resistencia. Pero en fin, el profeta va a llevar ese mensaje que Dios le encomendó. Profeta Amós, él era originario de la parte sur de Palestina, de un pueblo llamado Tecoa. Él se dedicaba a cuidar rebaños, era un pastor, era un ganadero. Y dice ahí, cuando hace defensa de su vocación, capítulo 7, verso 15: yo no era profeta ni hijo de profeta. El Señor me tomó desde detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Dios lo llama a Amós, este profeta, y lo envía, y va en el nombre de Dios porque Él lo eligió. Pasa el tiempo y nos detenemos con un profeta llamado Jeremías, capítulo 1, verso 7. Le dice el Señor a Jeremías: a donde yo te envíe, tú irás, y vas a decirles lo que yo te diga. ¿Se fijan? No van a nombre propio, ni Jeremías, ni Isaías, ni Josué, ni Moisés, sino es Dios quien los llama y los envía. Viene el profeta Ezequiel, un profeta que estuvo con los desterrados en Babilonia en el siglo VI. Es muy interesante lo de este profeta, porque el Señor textualmente le dice: yo te envío a un pueblo rebelde, Israel. Ellos se han rebelado contra mí, pero le ha dicho el Señor: te envío. Va en el nombre de Dios. Verso 5, ahí estamos en Ezequiel, capítulo 2, verso 3, nos brincamos al versículo 5, y fíjense lo que le va a decir Dios al profeta Ezequiel: te escuchen o no te escuchen, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. El profeta va a llevar el mensaje de Dios buscando la conversión, porque ha sido un pueblo rebelde, buscando que enderecen su camino y se apeguen a la ley de Dios. Y por eso les dice: mira, te escuchen o no te escuchen, sabrán que hay un hombre de Dios, un profeta en medio de ellos. Es sorprendente pues cómo en el Antiguo Testamento, donde el mismo Dios va preparando paulatinamente la llegada del Mesías, se vale de personas concretas, elegidas, llamadas para encauzar a su pueblo o reprender pueblos paganos para que también enderecen en cierta forma, como los ninivitas, es su camino. Llegamos al Nuevo Testamento y no nos extraña que el mismo Cristo Jesús, como Dios hecho hombre, también llama, también elige. Eso lo escuchamos de alguna manera ya el domingo pasado, pero era de una manera muy concreta. Nos detenemos en esas citas de Marcos 1:14 como al 20 por ahí, y se habrán fijado que llama a dos pares de hermanos
que están a la orilla del lago de Galilea, Pedro y su hermano Andrés, y Santiago y su hermano, ¿cómo se llamaba su hermano? Juan, exactamente. Dejando sus redes, dejando a su padre, en el caso de los últimos dos, siguieron a Jesús. Pero fijémonos en esta frasecita a los primeros, lo que les dice Jesús: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Obviamente no se puede uno imaginar a alguien aventando redes sobre la gente, ¿verdad? O anzuelos. Símbolo para decir: a través de ustedes, Andrés, Santiago, Juan, Pedro, yo voy a llamar a otros al camino de la salvación. Por eso así comenzaba predicando: arrepiéntanse, conviértanse, el reino de Dios está cerca. A través de ustedes yo quiero que se anuncie este mensaje y se arrepientan y se acerquen a Dios, pero se va a valer de ellos. Efectivamente, ellos fueron a proclamar, a predicar, pues el Evangelio, la buena nueva. Nos sorprende pues cómo en el Nuevo Testamento el mismo Cristo Jesús también tiene esta táctica de Dios Padre: llamar a los que serán sus cercanos colaboradores. Esto lo escuchamos entre semana, Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 13. Dice ahí que Jesús llamó a los que Él quiso y vinieron con Él. Es la iniciativa de Cristo. No llamó a los más intelectuales o a los más sabios o a los más eruditos en oratoria. Llamó simplemente, dice el Evangelio, a los que Él quiso. Nos brincamos al verso 14 y va a decir: para que estuvieran con Él y para mandarlos a predicar. ¿Qué anduvo haciendo en cierta forma Jonás en Nínive? Predicando. ¿Qué hizo de alguna manera Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós? Predicaron lo que venía de Dios. ¿Qué fue a hacer después del envío que hizo Jesús? Pedro, Santiago, Juan, Andrés predicaron lo que le había enseñado Jesús. Me hace recordar un poquito la vocación del apóstol Pablo, San Pablo apóstol, Saulo de Tarso antes de su conversión. Nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y nos detenemos en el capítulo 9. Ya se me olvidó el versículo, pero ahí ahorita me acuerdo. Ahí en el capítulo 9 se narra su conversión y sucede, creo que es el capítulo 9 y versículo 15 y 16. Ahí relata cómo el Señor dice textualmente a Ananías: tengo reservado a Saulo para que él dé a conocer mi nombre a los reyes, a los israelitas y a los extranjeros. Yo lo he elegido porque lo voy a enviar a predicar. Pablo va a ser consciente que Dios lo llamó precisamente para ser el gran apóstol de los gentiles. En el verso creo 16 va a decir: yo le voy a mostrar lo que tiene que padecer por mi nombre. ¿Y qué sabemos de lo que vivió Pablo por predicar a Cristo? Persecución, cárcel, azotes, pedradas, grilletes. ¿Por qué no lo apachurraron anímicamente? Porque él estaba tan profundamente adherido a Cristo que nada lo espantó. Es más, se alegraba de padecer por Cristo Jesús y en él encontraba la fortaleza, y llegó a decir ahí en la carta a los Romanos capítulo 8 verso 31: si Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Todo esto nos lleva a comprender que Dios sigue llevando este plan de salvación desde muy antiguo y hasta nuestros días, valiéndose de personas concretas para predicar su palabra. Decíamos, quizá no los más excelentes, a lo mejor ni los más capacitados, pero ahí resuena lo que Jesús había dicho en Marcos 3:13, el Evangelio: llamó a los que Él quiso. Sabrá Dios por qué.
que a los que nos ha dado la oportunidad de predicar su palabra, nos dé esa autoridad de respaldo, porque nos ha llamado para anunciarlo, para suscitar también la conversión y el arrepentimiento. Jamás ciertamente estaremos a nivel de esos grandes hombres predicadores, pero hacemos la lucha por ser portadores de ese mensaje de salvación. Y de una manera muy particular en este día que el Santo Padre, el Papa Francisco ha nombrado este tercer domingo, sí es tercer domingo, ¿verdad?, del tiempo ordinario, como el domingo de la palabra de Dios, de la palabra de vida, para resaltar la necesidad de estar en contacto permanente con la palabra de Dios.